Buenas tardes a todas y a todos, qué gusto saludarnos. Ya está con nosotros el licenciado Inocente Arratia González, él es vocal ejecutivo de la 10ª Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Y pues ya realmente estamos listos para iniciar. Tenemos una convocatoria bastante interesante, más de 170 personas. Licenciado, qué gusto saludarte. Bienvenido y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ha quedado sentado mi nombre. Soy Inocente Arratia González y me desempeño como vocal ejecutivo de la 10 Junta Distrital Ejecutiva. Durante el proceso electoral llevo doble función. Además de vocal ejecutivo, soy presidente de Consejo Distrital. Bien, pues en primer término quisiera agradecer la invitación que me han hecho para exponer el tema del procedimiento especial sancionador, a quien le doy las gracias al ciudadano José Antonio Fraustro, de la Dirección de Asistencia Técnica y Profesionalización del Programa de Desarrollo Institucional Municipal del Gobierno de Puebla, y también al maestro Jesús Eric Ruiz. Perdón, una disculpa. Les recuerdo a todas y a todos que es importante apagar sus micrófonos, porque si no se mete mucho ruido al momento de la sesión. Ya estamos por comenzar, entonces sí les encargo que apaguen sus micrófonos, porque si no, el moderador va a tener que suspenderles la conexión. Una disculpa, licenciado. Si todavía tenemos algunas personas con el micrófono encendido, sí es importante que lo pongan en modo silencio, por favor, si son tan amables. Adelante, licenciado, pues estaría todo listo, podemos comenzar. Bien, hemos empezado ya con la presentación y estoy señalando el agradecimiento al ciudadano José Antonio Fraustro por esta invitación para exponer el tema del procedimiento especial sancionador, más que nada enfocado a lo que es la gestión municipal, por obvias razones. También extiendo el agradecimiento al maestro Jesús Eric Ruiz por hacer los acuerdos necesarios y que se diera lugar para esta exposición, esta plática acerca del procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador es de uso prácticamente recurrente cuando se abren los procesos electorales. Ahora son concurrentes también. El que viene para el 2021 también tiene la naturaleza de que es un proceso electoral concurrente, y este procedimiento especial sancionador ayuda mucho para mantener la regularidad en el desarrollo de lo que es el proceso electoral, porque su finalidad, lo vamos a ver más adelante, tiene como propósito mantener la regularidad en lo que es el desarrollo del proceso electoral y sobre todo preservar los resultados electorales. A lo largo de la exposición de este tema, lo voy a desarrollar en dos etapas. La primera de las etapas me voy a referir a los conceptos más generales del procedimiento especial sancionador, empezando por su definición, pero continuaremos con los sujetos que son responsables ante un procedimiento especial sancionador, enfocándome un poco la atención a lo que es el servidor público. Mencionaremos cuáles son las sanciones que hace alusión la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero también la ley electoral, en el sentido de saber cuáles son las sanciones que contempla para los sujetos que incurren en una infracción, enfocándonos también a lo que es el servidor público. Veremos cuáles son los supuestos de procedencia que señala la Constitución Política de los Estados Unidos para dar lugar a un procedimiento especial sancionador, y al fin llevaremos a cabo también un análisis de quién tiene competencia para llevar a cabo lo que es un procedimiento especial al interior del Instituto Federal Electoral, para mencionarles a ustedes cuál es el trámite y resolución del procedimiento especial sancionador. Lo haremos quitándole todo ese tecnicismo, para manera de que ustedes puedan tener una idea de lo que se trata del procedimiento especial sancionador. En un segundo momento vamos a entrarle a lo que son en el marco del proceso electoral y en razón del artículo 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la actividad que llevan a cabo como gestión como autoridades municipales, en donde les impacta el inicio del proceso electoral,
en qué actividades ustedes pudieran incurrir en una falta a lo que es una falta, en donde pudiera incurrirse en una falta. De esa manera vamos a ver nosotros lo que señala el artículo 41 constitucional respecto a la propaganda gubernamental, si hay excepciones a la regla, y entrarían ahí en ese concepto los informes de gobierno, la imparcialidad en el uso de los recursos públicos, hablaremos de los actos proselitistas, aludiremos a los programas sociales, y si nos da tiempo, porque el tiempo aquí es escaso, estaremos haciendo un breve análisis de un caso de estudio. Entonces, para aprovechar el tiempo y sin mayor preámbulo, vamos a empezar por lo que es o que debe de entenderse como procedimiento especial sancionador. Ustedes deben observar ahí que es un conjunto de actos cronológicos y teleológicos relacionados entre sí, cuyo objetivo es resolver de manera expedita la presunta realización de los actos contrarios a la norma electoral. Mediante este procedimiento se conocen, se sustancian, se tramitan y resuelven, además de que se imponen las sanciones por las quejas relacionadas a conductas contrarias a derecho que afectan la regularidad del proceso electoral o sus resultados. Este es un verdadero proceso. Aquí encontramos desde la existencia de una queja, de una persona que presenta la queja, una persona que es denunciada, y ya hay una infracción a las normas electorales. De esa manera, el procedimiento especial sancionador tiene como finalidad no solamente poner la sanción, sino también dar por terminada la irregularidad o la infracción de aquellos actores políticos que indebidamente están haciendo uso de los recursos o bien de la propaganda gubernamental. Este procedimiento, el procedimiento especial sancionador, tiene prácticamente un origen en lo que es la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En una sentencia se ventiló en el contexto de las elecciones del 2006 un caso en el cual la coalición por el bien de todos se quejó ante el Consejo General por la propaganda que se estaba difundiendo en radio y televisión acerca de su candidato que lo estaba denostando. Entonces, el Consejo General, aludiendo a un artículo del 270 del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, determinó que no había lugar para que se pudiera acordar la suspensión de esa propaganda que estaba demeritando el prestigio de su candidato, del candidato de la coalición por el bien de todos. Todos sabemos quién era ese candidato, hoy es el presidente de la República. En este contexto, la coalición por el bien de todos se fue al tribunal y señaló que el Consejo General del Instituto Federal Electoral pues no le había hecho caso para que pudiera detener ese tipo de propaganda en radio y televisión. Entonces el tribunal determinó que si bien es cierto que el artículo 270 del COFIPE no era suficiente para llevar a cabo un procedimiento como el que estaba pidiendo la coalición por el bien de todos, sí tenía facultades constitucionales y legales para instrumentar las acciones necesarias y suspender ese tipo de propaganda. A partir de ahí, del 2006, el mismo tribunal, en esa resolución, que es la sub 17 del 2016, del 2006, ahí señala las bases sobre las cuales se tiene que elaborar un procedimiento expedito de características sumarias, es decir, que sea muy rápido, a manera de que pueda suspenderse la propaganda que se difunde en medios de comunicación social como la radio y la televisión. No necesariamente esperarse a que terminaran las elecciones para determinar una sanción al partido político o la coalición infractora, sino que la finalidad que se pretendía con esa resolución era que antes de que concluyeran el proceso electoral, se pudiera dictaminar y dar una resolución en el sentido de saber si hubo o no hubo una infracción a las normas electorales. Esto es, por supuesto, muy importante porque a partir de que se decidió este caso, este asunto, se instrumentó de manera legal ya en las reformas constitucionales del 2007 y las legales del 2008, ya no quedó como una jurisprudencia ni tampoco quedó como una tesis aislada, sino ya se estableció en la ley
los parámetros legales para el desarrollo del procedimiento especial sancionador. Y después, ya en la elección que tuvimos en la federal de 2008 y 2009, ya las autoridades electorales del entonces Instituto Federal Electoral ya se dieron a la tarea de aplicar todo el procedimiento especial en contra de las infracciones que se cometían por los actores políticos que no daban cumplimiento con las normas electorales. De esa manera, los órganos electorales del Instituto Federal Electoral no solamente recibían la queja, ni tampoco la tramitaban, sino que además en un plazo muy breve, esto es de 5 días, ya imponían una sanción. Normalmente era buscar la regularidad en el orden normativo, pero también quitar el objeto, motivo de la infracción y la sanción correspondiente a aquellos infractores. El procedimiento especial sancionador se ha hecho tan necesario que ahora no solamente tiene que ver nada más con lo que son los medios de comunicación, es decir, la difusión de la propaganda en radio y televisión. No, ha venido evolucionando tanto el procedimiento especial sancionador que ahora también tiene injerencia en cuestiones que uno ni se lo imagina. Perdón. Hay cuestiones, por ejemplo, el interés superior de la niñez durante los procesos electorales son protegidos por este procedimiento especial sancionador. Hemos visto muchos casos de propaganda de los partidos políticos o de los candidatos en donde usan la figura de un menor de edad. Entonces, hay un interés superior de la niñez y eso tiene que ver también con un procedimiento especial sancionador. Pero aún en la actualidad, este procedimiento especial sancionador se utiliza también para proteger a las mujeres en el contexto de la contienda política. Ahí también hay opción de ejercer un procedimiento especial sancionador porque se protege a las mujeres de la violencia política en razón del género. Hasta ahí voy a dejar todo lo que es el procedimiento especial sancionador. El tiempo que tenemos no daría para que lo pudiéramos explicar de manera detallada, pero en sus orígenes el procedimiento especial sancionador es prácticamente una innovación o parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A lo largo de estos años y de estos procesos electorales ha servido para, como hemos señalado, mantener la regularidad en la ejecución de los actos electorales. Desde el inicio hasta el final. Poco a poco se ha ido puliendo de manera tal que las competencias entre los diferentes órganos que tienen que ver para la tramitación, para la sustanciación o para la resolución de este procedimiento especial se han ido perfeccionando tanto que a veces un solo caso de propaganda o de cualquier otra naturaleza de las que les he estado platicando, violencia política en razón de género, el interés superior de la niñez, amerita un análisis profundo y no se queda no solamente en los parámetros constitucionales. Evidentemente son la luz que guían el desarrollo de un procedimiento especial sancionador, pero hay pequeñas cuestiones que se tienen que estar debatiendo, primero analizando por las autoridades y segundo por las autoridades administrativas electorales y finalmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hacer solamente un breve análisis de lo que son algunas conductas que inciden para el inicio de un procedimiento especial sancionador. Y de una vez les advierto, lo que aquí les voy a indicar, todo se tiene que complementar con reglamentos del Instituto Nacional Electoral, con lineamientos, porque hay precisiones muy profundas en donde tiene que estar observándose. Pero esto nos dará una idea en dónde nos puede impactar, sobre todo a ustedes como autoridades municipales, en dónde puede impactar hacer o dejar de hacer alguna de las actividades que autorizan o que desautoriza la Constitución Política de los Estados Unidos. Así las cosas, vamos a continuar con la primera etapa que les he mencionado acerca de lo que es el procedimiento especial sancionador y le entramos a quienes son responsables en un procedimiento especial sancionador. En un procedimiento especial sancionador son sujetos responsables cualquier persona, física o moral, ya sean partidos políticos, candidatos, precandidatos, candidatos independientes, personas de algún
clero, que profesan algún clero, los ministros de culto, por supuesto, hasta cualquier persona extranjera es susceptible de ser sujeto de responsabilidad en un procedimiento especial sancionador. En la lámina que ustedes ven en pantalla, me he referido concretamente, porque así lo demanda la naturaleza de esta plática, a lo que son las autoridades. Como sujetos responsables son las autoridades, también encontramos que son sujetos de responsabilidades, autoridades como tal, o bien, ustedes saben que se personalizan o se materializa con los servidores públicos, es decir, con las personas físicas de cualquiera de los poderes de la Unión, ya sean los poderes de la Unión, los federales, los locales, o en su caso, de los órganos de gobierno municipales. Aquí es donde yo estoy centrándome más con la atención. En la lámina ustedes pueden ver que son órganos de gobierno de la Ciudad de México, acuérdense que dejó de ser Distrito Federal, los órganos autónomos, o cualquier, por si hubiera alguna duda de que quienes pueden ser sujetos de responsabilidad y susceptibles de iniciar un procedimiento especial sancionador. Al final, en el número 6, dice cualquier ente público, es decir, de la administración pública centralizada, descentralizada, paraestatal, estatal, todos esos organismos que de alguna manera tienen los recursos públicos o ejercen recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Así, de esta manera, dejamos en claro que son sujetos de responsabilidad cualquier servidor público. Bien, dicho lo cual, vamos a precisar, de acuerdo como lo señala el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en relación con el artículo 3 de la Ley General en materia de delitos electorales, ¿a qué se refiere cuando hablamos de un servidor público? Bien, entendemos por un servidor público cualquier persona que desempeñe empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, ya sea centralizada o descentralizada. Eso ha quedado claro. Pero también, como lo señala el artículo 3, fracción 5 de la Ley General en materia de delitos electorales, también se entenderá como servidor público a los funcionarios o empleados de la administración pública y delegacional. Aquí ustedes saben mejor que yo quiénes integran la administración pública municipal. Ustedes saben que tiene desde el secretario, el presidente municipal, está lo del cabildo, el secretario de gobierno, el tesorero, el síndico, regidores, etcétera, están considerados como servidores públicos, pero no se les olvide que estamos hablando de un procedimiento especial sancionador y por lo tanto pueden ser sujetos a que se les inicie un procedimiento especial sancionador en caso de que cometan alguna infracción que violente las normas electorales. Hemos dejado sentado entonces correctamente, pero entonces, ¿quiénes son los sujetos, qué sanciones merecen los sujetos de un procedimiento especial sancionador? En el cuadro que ustedes tienen a la vista, lo he dividido de esta manera, de manera tal que en la parte alta se encuentran los sujetos que son susceptibles de un procedimiento especial sancionador, pero en lo que es en la primera columna, el tipo de sanción que merecen. Y de esa manera, mediante algunas crucecitas, se ha señalado qué tipo de sanción merecería cada uno de ellos. Ahí pueden encontrar la sanción que ameritaría una persona moral, un partido político, un concesionario, un permisionario, etcétera. Sin embargo, si ustedes son acuciosos, nos damos cuenta perfectamente bien que tratándose de un partido político va desde una amonestación, y la amonestación va para todos, siempre habrá una amonestación para un infractor de las normas electorales, pero también hay multas de por medio, y vamos al caso, por ejemplo, del partido político, de cualquier partido político, del color que sea, no importa. Si un partido político... Una disculpa, licenciado, disculpa la interrupción. Alguien trató de hacer su presentación. Necesitamos, por favor, que canceles la presentación que tienes y repetir el procedimiento para que se vea nuevamente en pantalla completa. Por favor, una disculpa a todas y todos. Alguien trató de poner su pantalla compartida. Perdón, ¿me tengo que salir? Sí, por favor, porque se ve, ya no se ve en pantalla completa. Y ahora, en donde dice presentar ahora, hay que darle
detener presentación y luego nuevamente presentar ahora. Perfecto, ahora sí, otra vez en pantalla completa y listo. Gracias y disculpa la interrupción. Deje de ver la presentación. Ahí si te pasas a PowerPoint, ahí ya la recuperas. Yo la tengo aquí, si gustas yo te la presento. Está bien, tengo que, ahí está. Ya quedó, sí. Ya quedó. Sí, bien, estaba yo hablando acerca de quiénes son los sujetos responsables en un procedimiento especial y la naturaleza de la sanción en que se les podría imponer. Estaba poniendo como ejemplo al partido político, cualquiera que este sea, no importa el partido político. Si llegase a cometer alguna infracción, iría desde una amonestación, sería susceptible de que se le impusiera desde una amonestación. Vean ustedes lo que es la columna que le corresponde, hasta lo que es la cancelación de registro, o bien, si está en vías de obtener ese registro, también es una cancelación. Así como ven ustedes de drástico, llegan a hacer las sanciones por parte a los partidos políticos. Pasa desde luego por las multas, 10,000 días de multa, o bien la reducción del financiamiento público hasta el 50%. Es decir, son pesadas las sanciones que se le impondrían a estos sujetos de responsabilidad, pero viendo bien lo que están señalándose como sujetos, ustedes podrán apreciar de que no se encuentran las autoridades, y estamos justamente hablando con autoridades municipales. Luego, entonces, la pregunta es, ¿qué pasa entonces? ¿Qué sanciones merecen las autoridades? No está en este cuadro porque la imposición de sanciones a autoridades tiene otro método que enseguida lo vamos a referir. Aquí están. Hay dos cuestiones. Cuando el servidor público tiene superior jerárquico, lo que se hace después de resolver un procedimiento especial sancionador, se le da vista al superior jerárquico para que inicie los procedimientos a que haya lugar por la infracción que el subordinado o el inferior jerárquico llegó a cometer. Ya sea que es un procedimiento disciplinario por parte del superior jerárquico que lo pueda instrumentar, o bien que se le dé vista al órgano interno de control dentro de lo que es el órgano municipal. Es en el supuesto caso de que no se tenga superior jerárquico. Aquí el problema es cuando no se tiene superior jerárquico, como es el caso del presidente municipal. No tiene superior jerárquico, hay ausencia de normas legales, pero ya lo ha señalado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis número 20 del 2016, que en esos casos, como no hay superior jerárquico, para imponerse la sanción, le corresponde al Congreso local. Es el Congreso local el que despliega las actividades para imponer la sanción correspondiente. El Congreso local de todos modos lo tiene que informar al tribunal para que le diga qué acciones tomó para llevar a cabo la ejecución de la sentencia correspondiente. No solamente se queda así como que digamos entre cuates, no, se tiene que dar también un informe pormenorizado de las acciones que se llevaron a cabo para la imposición de las sanciones. Entonces, queda claro, ¿tiene superior jerárquico o no tiene superior jerárquico? ¿Cuáles son los supuestos de procedencia del procedimiento especial sancionador? ¿En qué casos se tiene que intervenir mediante un procedimiento especial sancionador? Si nos atenemos a lo que dice el artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hay 3 supuestos para dar inicio a un procedimiento especial sancionador. Cuando se violan las reglas establecidas en la base 3 del artículo 41,
y también lo que señala el párrafo octavo del 134, también de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los otros dos supuestos también son que se contravengan las normas sobre propaganda política electoral que contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, o cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña. Los incisos B y C son un poquito más tendientes a las actividades que desplegan los partidos políticos, los candidatos, pero el día de hoy, ante ustedes, por la naturaleza de la plática, nos estaremos enfocando al primer supuesto, el supuesto del artículo 41 y 134 constitucionales, para que veamos de qué manera impacta lo que señalan esos artículos en las actividades o gestiones que llevan a nivel municipal. Bien, por eso he dejado subrayado el inciso A, porque sobre ese nos vamos a estar centrando. No nos apartemos de que estamos tratando con autoridades municipales y que por lo tanto la información que puedan obtener de esta plática es fundamental para que el día de mañana, que tenemos un proceso electoral muy fuerte, cuando menos ustedes tengan las bases generales constitucionales para saber cómo se puede proceder en tal o cual situación. Ahora, ¿quién conoce? ¿Quién conoce un procedimiento especial sancionador? En el Instituto Nacional Electoral, ese conocimiento de una infracción a las normas electorales se puede dar por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que es una unidad que depende del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que son de las autoridades centrales o superiores que tenemos dentro de la institución. Pero cuando el medio comisivo o la infracción se lleva a cabo a través de la radio o la televisión. Y lo mismo pasa, esa misma Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, cuando en las entidades federativas hay elecciones y alguno de los actores políticos comete una infracción, pero el medio comisivo también es radio y televisión. Es decir, ese monopolio de conocimiento de las infracciones a través de un procedimiento especial sancionador, cuando se cometen por radio o televisión, la tiene la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Y también esa competencia, cuando cuando la infracción se comete, pero por distintos medios a la radio y la televisión, tiene conocimiento el Consejo o la Junta Distrital. Aquí también sería cuestión de explicarlo. En procesos electorales, la Junta Distrital normalmente convive con un consejo, que también se forma con compañeros o con integrantes de la Junta Distrital, pero el consejo es un órgano de dirección y la Junta Distrital es un órgano pero ejecutivo. Unos dirigen y la Junta Distrital, que tiene una naturaleza permanente dentro de la función institucional, tiene una naturaleza ejecutiva en razón a las directrices que se señalan por el Consejo Distrital. En el estado de Puebla tenemos 15 juntas distritales correspondientes a 15 distritos electorales, de tal manera que en cualquier parte del estado de Puebla hay una junta distrital en donde podría incluso presentar una queja sobre un procedimiento especial sancionador cuando se violan las reglas a las que estamos aludiendo. Este consejo y esta junta distrital conoce cuando se violentan las normas y la propaganda corresponde a la ubicación física o bien el contenido de la propaganda política o electoral impresa, la pinta de bardas o cualquier otra que sea diferente, como hemos señalado, a la radio y la televisión. Aquí, en lo que es la competencia a los consejos y a las juntas distritales, habrá que señalar que hablamos todavía de los anuncios espectaculares que vemos a un lado de los caminos. A veces utilizan los puentes para difundir ahí propaganda. A eso se refiere este tipo de propaganda que violenta las normas, en este caso sobre equipamiento urbano. Está prohibido la promoción o la propaganda en instalaciones del equipamiento urbano. Así lo señala la ley electoral en respecto a la competencia de las juntas distritales. Radio y televisión, la competencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
centrales en la ciudad. Es difícil y televisión, si esa se da en algunos trípticos, en algunos volantes, incluso en alguna pinta de bardas, en los postes, a veces le ponen todavía pendones, cosa que no debería de suceder. En ningún lado la propaganda ya se tiene que colocar en los postes, entonces la competencia le corresponde al Consejo Distrital o a la Junta Distrital. Así lo señala el artículo 5 y 59 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo se lleva el trámite y la resolución de un procedimiento especial sancionador? Hemos dicho que no vamos a entrar al tecnicismo porque la idea no es que se lleven artículos, sino más bien que tengan ustedes la idea de lo que es un trámite y una resolución de un procedimiento especial sancionador. A partir del año de la reforma constitucional del 2014, el trámite, lo que es todo el trámite completito de un procedimiento especial sancionador, se dividió. La primera etapa, que es la integración del expediente, le corresponde al Instituto Nacional Electoral, a cualquiera de los órganos que ya hemos mencionado, a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, o bien al Consejo Distrital o Junta Distrital, le corresponde la integración de ese expediente. Y en un segundo momento, ya para la resolución, ese expediente se remite a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que emita la resolución correspondiente con la imposición, si es el caso, de la sanción. Este trámite de sustanciación le corresponde al INE y les he mencionado que es un procedimiento sumario, es muy rápido. Este trámite se recibe la queja, se acuerda, en 24 horas se tiene que acordar la admisión o el desechamiento. Si lo desechas, en 12 horas tienes que notificarle a la persona que había presentado la denuncia, pero tienes 24 horas para admitir o desechar. Si admites, tienes la obligación de señalar en 48 horas una audiencia de pruebas y alegatos. En esta audiencia de pruebas y alegatos se convoca tanto a quien presenta la denuncia como al denunciado para que presenten sus argumentos correspondientes, porque como lo he señalado, es una audiencia de pruebas y alegatos. Ofrecerán las pruebas y ofrecerán los alegatos. Una vez que terminan de hacer los alegatos, de manera inmediata, como dice la ley, se integra el expediente, un informe circunstanciado por parte de la autoridad electoral, en donde se señala de manera pormenorizada qué fue lo que se hizo para hacer ese trámite de expediente y cuál es la consideración que tiene acerca de lo que fue la infracción. Una vez integrado ese expediente, mediante oficio se le remite al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, llegado con el presidente de la sala especializada, lo turna al magistrado ponente. Y esto se da, pero con tiempos muy violentos, como señaló, porque en 48 horas tendrá que presentar el magistrado ponente lo que es el proyecto para ponerlo a consideración de los demás magistrados y tengan una resolución de manera inmediata. Esos son los términos que señala la ley. En los hechos, he de decirles a ustedes que hay observaciones por parte del magistrado en donde señala que faltó alguna actuación y por lo tanto regresa el expediente para que se corrija y entonces de nueva cuenta se mande a lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O quienes recibimos una queja al que les faltan algunas precisiones en el escrito, no les hacemos la denuncia, pero sí les hacemos las observaciones para mejor proveer y les damos un tiempo razonable para que puedan allegar todos los elementos e integrar lo que es el cuerpo del expediente, tendente a demostrar que se cometió la infracción y que hay una responsabilidad de por medio. Ya una vez hecho estos trámites, se le turna a la sala especializada del Poder Judicial de la Federación. Va lo que es el trámite y sustanciación, es la integración del expediente, la investigación que hace para llegarse de los elementos de la autoridad electoral y para evitar que se puedan destruir o dilapidar las pruebas que sirven para estar demostrando que sí se cometió una infracción a las normas electorales. Sin embargo, estoy omitiendo que también quien presenta una queja esté solicitando
medidas cautelares, que se apliquen las medidas cautelares. Es decir, que no se espere a que llegue al tribunal el expediente para que se suspenda lo que es la propaganda que está violentando las reglas electorales. A través de las medidas cautelares, nosotros en un término también sumamente corto, después de que se ha señalado la audiencia de pruebas y alegatos, tenemos aproximadamente, no dice la ley, dice inmediatamente, tendrá que señalarse una fecha para que el Consejo Distrital o la Junta Distrital puedan emitir una determinación acerca de esas medidas cautelares y señalar o decidir que se suspenda de inmediato la irregularidad que se está cometiendo. Así es este procedimiento especial sancionador, que tiene una naturaleza muy específica, muy sui generis, y que decía yo, en mis tiempos de andar entre los juzgados hace muchísimos tiempos, ni el amparo tenía unas resoluciones tan rápidas como son estos procedimientos especiales sancionadores. Hasta aquí llega la primera etapa de la exposición. Es una etapa muy rápida con la que les he estado hablando, en donde hemos hablado de lo que es el concepto del procedimiento especial sancionador, cuáles fueron sus orígenes, quiénes son los sujetos de responsabilidad, las sanciones que se ameritan. Hemos enfatizado qué tipo de sanciones se pueden aplicar cuando hay superior jerárquico o cuando no lo hay. Ya hemos visto 3 supuestos de procedencia para un procedimiento especial sancionador, en donde nos hemos enfocado a lo que son los supuestos del artículo 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También hemos señalado el tipo de competencia que tiene la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y los consejos distritales. Así es como nos encontramos. Hemos terminado ahorita de hablar de lo que es el trámite y resolución, que les he señalado que es un procedimiento sumamente expedito y por lo tanto muy rápido para suspender la violación que se esté dando a las reglas electorales. Ahora viene la segunda etapa. En la segunda etapa vamos a analizar a la luz del artículo 41 y 134 de la Constitución, pero en el contexto de un proceso electoral que ya se avecina, para que ustedes puedan identificar algunas de las conductas que normalmente son repetitivas proceso tras proceso y puedan ayudarnos para que ese tipo de conductas irregulares no afecten el transcurso normal de un proceso electoral, lo que es la regularidad en su desarrollo, mucho menos en lo que impactaría los resultados electorales. De esta manera, damos pie a lo que señala el artículo 41 en su base 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde aquí nos señala la primera prohibición. Siendo nosotros autoridades, nos dice el artículo 41 que durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comercial debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Aquí ya le entramos, aquí ya nos damos una idea de qué es lo que tenemos que suspender de manera inmediata, ya sea en radio y en televisión, o bien en anuncios espectaculares, o en pendones, etcétera, etcétera. Este tipo de propaganda gubernamental tiene esa finalidad, que se suspenda para no estar afectando la equidad en la competencia entre los actores políticos. Aquí es muy fácil de leer esta prohibición que nos mandata el artículo 41 de la Constitución en su base 3, es muy fácil de leerla, pero en la materialización, en los hechos, la verdad sí, pero hemos visto también los esfuerzos de los gobiernos estatales o municipales para que de inmediato se suspenda la difusión en los medios de comunicación social de cualquier política pública o alguna propaganda de otra naturaleza, pero siempre gubernamental. Bien, es la primera. Pero, sin embargo, esa prohibición aludida encuentra las siguientes excepciones. No entra como una propaganda gubernamental las campañas de información de las autoridades electorales. Y aquí estamos hablando campañas de información, no estamos diciendo campañas de propaganda, de información de las autoridades electorales. Y las autoridades electorales no únicamente son el Instituto Nacional Electoral, no, también son los que hoy conocemos como OPLES, que son los institutos electorales en cada una de las entidades federativas. Y
los tiempos que utilizan en radio y televisión, ahí no se consideran tampoco como una propaganda gubernamental, o en su caso, las que utilizan las autoridades jurisdiccionales electorales. Esa es una excepción. Pero también aquellas campañas que versan sobre la educación, la salud y las necesarias para protección civil. Y lo vemos aquí muy clarito, hagamos de cuenta que estamos en un proceso electoral, pero tenemos ahí el problema del popo, y que afortunadamente, y que ojalá que no fuera el caso, que sucediera algo que tuviera que evacuarse toda la zona que está cerca a las faldas del volcán, tenía que hacerse una campaña de difusión para la protección de todos esos ciudadanos. Esa es estas son las excepciones que contempla el artículo 41 constitucional en su base 3. Veamos qué pasa con lo que normalmente hacen a nivel municipal y en los congresos locales, en los congresos federales, locales, en los gobernadores, los presidentes de la República. ¿Qué pasa con los informes de gobierno? Y aquí es donde esto ya empieza a tocar las acciones que a nivel municipal se llevan por parte de los presidentes municipales o bien algún otro actor de algún gobierno. Los informes de gobierno no son considerados como propaganda. Así lo dice el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No está considerada como una propaganda, pero tiene condiciones. No son las únicas condiciones, les advierto, pero estas son las condiciones legales. Todavía faltan las condiciones reglamentarias a las cuales no le vamos a entrar porque no terminaríamos en este momento con esta charla. Primero, solamente una vez al año. La difusión de ese informe, la difusión por cualquier medio de comunicación se haga 7 días antes y 5 días posteriores. 12 días en total para la difusión de lo que es el informe de labores. Y por supuesto, que no tenga fines electorales ni se realice en el periodo de campañas electorales. Son 3 parámetros que la norma electoral está señalando para que un informe de gobierno no se considere como una propaganda de las prohibidas. Y digo que nada más son los requisitos mínimos, pero ya cuando entra uno a las precisiones acerca de cómo debe ser un informe de gobierno, tenemos que señalar que debe ser un informe de las acciones o actividades que se realizaron. O sea, no estaría hablando de las que se van a realizar, sino es un informe de labores, por obvias razones. Se puede ir desmenuzando cada uno de estos casos y se tiene que dar uno cuenta que hay más precisiones porque lo que nos ha pasado a nosotros, y esto por experiencia podemos señalarlo. Un presidente municipal que difunde su informe anual de labores, pero que está poniendo pendones o un anuncio espectacular en el otro municipio, está incurriendo en esta violación. Debe ser dentro de su marco geográfico de actuación. Es difícil señalar en este momento para ustedes, y eso sería caso de estudio ya por parte del tribunal, si una estación de radio, que no tiene solamente una cobertura municipal, sino que se extiende completamente, pudiera incurrir en este tipo de infracción. Porque la condición es que se realice dentro de su marco geográfico de actuación. Bien, pues hasta aquí dejo lo que es la excepción al artículo 41 sobre la propaganda gubernamental. Veamos qué nos dice el artículo 134 en sus fracciones 7 y 8. Estas son de capital importancia para la gestión municipal. Primero porque el párrafo 7 nos habla de la aplicación imparcial de los recursos públicos. Los recursos públicos jamás, el uso de esos recursos públicos jamás deben influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Y véanlo, ustedes, es muy sencillo leer este supuesto de que los recursos públicos que tienen bajo la responsabilidad de los servidores públicos no deben de tener ninguna injerencia en los procesos electorales. Hay una separación, pero contundente, entre lo que es la gestión pública
y lo que es los procesos electorales. No debe inmiscuirse uno para con otro. El uso de los recursos públicos tiene ya un destino señalado en el presupuesto de egresos, y por si fuera poco, tenemos la ley de responsabilidades administrativas, no recuerdo exactamente si es el 8 o el 7, en donde nos dice que el uso de los recursos públicos debe de hacerse de manera eficaz, pero además honrada. De manera tal que si los recursos públicos que tienen a su cargo en la gestión municipal se destinan para apoyar algún partido político, con la renta de vehículos, con el sonido, con equipos de fotocopiado, con perifoneos, si se están destinando esos recursos públicos en apoyo a los actores políticos, ahí ya estamos incurriendo en una infracción y es susceptible de la presentación de un procedimiento especial sancionador. Y hay que ser claros, en los tiempos que estamos viviendo, cualquier ciudadano con el celular está grabando, está dejando evidencia, sacando evidencia para ofrecerlo como prueba a las autoridades municipales. No hay una separación tajante en el uso imparcial de los recursos públicos. Ese es el mandato constitucional que lo encontramos en el párrafo 7 del artículo 134. Más allá, el párrafo octavo complementa lo que señala el párrafo 7. El párrafo 8 nos señala que la propaganda gubernamental debe de tener el carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social. Esa propaganda en ningún momento incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen una promoción personalizada del servidor público. Sí se entiende perfectamente bien, ustedes lo entienden mejor que yo, porque ustedes son los directamente responsables de ejecuciones de tareas en donde a veces, en ocasiones, de forma indebida, se está promocionando algún programa municipal, pero lleva la imagen de algún funcionario, algún servidor público municipal. Ese tipo de propaganda está sancionada. No debe de tener, otra vez, vuelvo a lo mismo, esa propaganda gubernamental debe ser carácter institucional. Hablar de la institución, no hablar de ningún funcionario o de alguno de los actores políticos que también lo invitan y sacan la fotografía, abrazado el presidente con el compadre, que también es el candidato, y están promocionando alguna obra, etcétera. No, eso es ilegal. No se suspende, por supuesto, obras en este tipo de propaganda. Se está prohibiendo el tipo de propaganda, no que se dejen de hacer las obras pueden continuar, las obras se pagan con los recursos públicos, no tiene que ver, estamos hablando de lo que es la propaganda institucional. Así, el manejo de los recursos transparentes más una propaganda institucional le dan la garantía al ciudadano de que se están respetando primero sus derechos y también los recursos públicos que se le han asignado a un órgano de gobierno. De manera recurrente, y eso impacta también en estos dos párrafos del artículo 134, que en actos proselitistas ya invitaron incluso a todo el ayuntamiento a que vaya al evento que va a realizar algún partido político o algún candidato a la plaza pública. Les he de mencionar, y hay que ser claritos en esto, que la tesis 50 del 2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado, y este criterio lo ha recogido también el Instituto Nacional Electoral, que no se debe de acudir en días hábiles, ni a mítines, ni a marchas, ni a asambleas, ni a reuniones, ni a eventos públicos que tengan como finalidad promover de cualquier forma el voto a favor o en contra de un partido político, de alguna coalición, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que los recursos que se están pagando para la función pública de un servidor público deben de estar para eso,
No se vale que estándonos pagando para realizar una función pública, estemos distrayéndonos a ocuparnos, a apoyar algún evento de carácter político. No, es de señalar esto. Hay una separación tajante en lo que es el servicio público con las actividades políticas que se desarrollan dentro de un proceso electoral. No importa aquí que si el funcionario va en días hábiles, se justifique diciendo que se fue sin goce de sueldo. No se vale que diga que tenga licencia por el cabildo. No se los va a considerar el tribunal. De todos modos, hay responsabilidad. Si está señalándose en días hábiles, así debe de ser. Contrario sensu. En días inhábiles puede llegarse a hacer la presentación, pero hay que tener cuidado en lo que está manifestando. Es un ejercicio de libertad de lo que tienen los servidores públicos que en sus días libres de asueto puedan acudir a las reuniones. No así en los días hábiles. ¿Qué pasa con los programas sociales? Ya nos dimos cuenta de que están dando despensas y que además les lleva la fotografía, lleva el dibujito del candidato fulano, el nombre sutano, y estamos para ayudarte, y recuerda que soy tu amigo y nos vemos en las elecciones, y ya ahí te va la despensa, ahí te va el tinaco, ahí te va el florero, ahí te va X cosa. Lo hemos visto recurrentemente. Pero sobre programas sociales. Son programas que no se van a descontinuar en procesos electorales. No, tienen una función humanitaria de respeto a los derechos humanos para las personas que así lo necesitan. Tienen un programa para llevarse a cabo. Están contemplados también en lo que son incluso lo que son los proyectos de egresos, más bien dicho, la ley de egresos o de presupuesto de egresos. Ahí están contempladas las directrices para llevar a cabo la ejecución de los programas sociales. Estos programas sociales responden a lo que señala la Ley General de Desarrollo Social, es decir, están normados esos programas sociales, de manera tal que si no se cumplen los parámetros que te está diciendo la Ley General de Desarrollo Social y están otorgándose bienes, servicios o recursos, están violentando al proceso electoral y por lo tanto se considera como un indicio de que se están utilizando con fines electorales dentro de un proceso electoral. Los programas sociales deben sujetarse a lo que señala la propia ley que los regula. Y eso pasa a nivel federal, pero también en el nivel de Puebla. Puebla también tiene su ley de desarrollo social, a la cual se tienen los programas sociales. Eso es lo que tenemos, porque también de violentarse estos programas sociales, no estamos hablando de una sola pista, no estamos hablando aquí de lo que es un procedimiento especial sancionador. Aquí resulta, y pueden darse simultáneamente, una responsabilidad administrativa. Recordemos la ley federal de servidores públicos, la ley general de servidores públicos, de responsabilidades de los servidores públicos. Recordemos también que también la ley general en materia de delitos electorales también contempla sanciones para quien condiciona este tipo de programas. Entonces debemos ser muy cuidadosos para que no estemos incurriendo gravemente en lo que es una infracción, no solamente a las normas electorales, sino también a una actividad que pudiera ser delictiva. Lo que es la Ley General en materia de delitos electorales contempla lo que se considera como un acondicionamiento de suspender o condicionar a que se vayan a favor o en contra de un partido político el otorgamiento de los bienes, servicios o recursos que tienen el carácter de programas sociales. Esto mismo lo contempla la ley electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Nosotros lo recogemos, también hacemos propio la investigación por parte de nosotros, estamos facultados como institución a levantar actas con fe pública, por supuesto, como si fuéramos notarios, pero con esa fe de Estado que nos otorga la certeza de lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, lo certificamos, elaboramos el acto
y ya es un documento público, es una prueba irrefutable de que se están dando los bienes, los servicios de esa manera irregular. Al respecto, habrá que recordar que también esos beneficios no pueden ser entregados en eventos masivos. Cuando hay una competencia electoral, como es el caso de que a partir de la primera semana del mes de septiembre de este año se abre el proceso. Entonces, a partir de ahí, hay que tener mucho cuidado para ser entregados esos apoyos a la ciudadanía que lo necesita. Hay que tenerlo, pero ya lo que es el acuerdo del Instituto Nacional Electoral ya sentó también precedentes, y tenemos el claro ejemplo del acuerdo 124 del 2019, en donde ya va recogiendo este tipo de criterios, primero jurisprudenciales y después normativos por parte de nosotros, quizá más tarde también sea a nivel de ley, pero nadie puede condicionar la entrega de los beneficios de algún programa social a cambio de votos por un partido político, de una coalición o de una candidatura. Son los términos generales para iniciar un procedimiento especial sancionador por estas conductas irregulares. Estamos incluso posibilitados por acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para presentar las denuncias correspondientes, ya sea ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales o bien en apoyo a los ministerios públicos del orden estatal. Bien, hasta aquí terminamos con la segunda etapa. Hasta aquí termina la segunda etapa. Ahora hemos analizado lo que es la propaganda gubernamental en función de los artículos 41 y 134 en un contexto de elecciones. Hemos hablado de las excepciones a lo que sería la suspensión de la propaganda, como son los informes de gobierno. También hemos hablado de la imparcialidad en el uso de los recursos públicos y le hemos entrado a los actos proselitistas, a los programas sociales y incluso hemos analizado el sentir o el contenido de una jurisprudencia en donde no se deben dar los apoyos sociales en actos masivos. Hasta aquí terminaría la segunda etapa del procedimiento especial sancionador. Veo que ya ocupamos casi una hora. Yo pregunto a quienes nos están organizando si todavía es posible continuar o dejamos para que haya un espacio para preguntas y respuestas. Yo tengo registrados 57 minutos. Entonces... Sí, licenciado, adelante, no tenemos inconveniente ahorita por el tiempo. Si gustas proseguir, terminamos con todo gusto. Y, perdón, aprovecho para mencionarles que al final sus preguntas nos las envíen, por favor, por vía chat. Adelante, por favor, licenciado. Bien, grosso modo, espero haberles dejado ya cuando menos una idea de lo que es el procedimiento especial sancionador y de algunas prohibiciones constitucionales para que nosotros podamos desplegar la función, en este caso municipal, sin que incurramos en alguna infracción. Ahora, mediante una fotografía que espero puedan ustedes observar bien, quisiera hacer un estudio de caso, pero muy sencillo, para mostrarles más que nada a ustedes la complejidad en los asuntos ya cuando se materializan, ya cuando hay que analizarlos, ya cuando está uno sentado en el escritorio y presentan la queja. Esta es una fotografía del 5 de mayo del 2012. Del 2012 es una fotografía que se da en el marco de un proceso electoral federal. Y tenemos aquí que ya en lo que son los tiempos de propaganda de demás, hay una molestia porque en lo que es un jardín que está en lo que es un distribuidor vial, se encuentra esta imagen de las famosas acciones que transforman en la palabra Puebla, los logotipos que adornan los recuadros y nos dicen, aquí se presentan a las oficinas con nosotros y nos dicen, aquí se están promocionando, el gobernante se está promocionando. Pero espérate, yo no veo ninguna imagen, ni siquiera una silueta, una voz que esté diciendo que se está promocionando. ¿Cómo no? Si ahí están los colores de los partidos, ahí están esos colores, es la coalición que lo llevó al poder. Y además, tratándose de un distribuidor vial
de inmediata construcción, de reciente construcción, pues se está hablando de que se está promocionando a través del distribuidor vial. Ok, hasta ahí la dejo. Con los elementos que he expuesto en esta charla, apresurado, yo preguntaría si ustedes advierten una violación a lo que es el artículo 134 en sus párrafos 7 y 8. Es decir, se distrajeron los recursos públicos, dejó de ser institucional la propaganda, se están ahí aludiendo a alguna silueta, alguna fotografía, alguna imagen del gobernante. Así una rápida vista, yo diría que no. Pero si lo vemos en el contexto del proceso electoral en tiempos de campaña de ese proceso 2012 y lo analizamos a la luz del artículo 41, donde dice que toda la propaganda gubernamental se tiene que suspender, ay caray, aquí viene ya un tema de reflexión, porque entonces hay que ver si es aplicable el artículo 41 por no haber suspendido este tipo de propaganda. Por si fuera poco, existe todavía una tercera variable. No hemos hablado de ella. Así que no los culparía si no tienen una idea. Pero lo que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también prohíbe que se ponga propaganda en el equipamiento urbano. Si ustedes ven en algún puente que está pintado ahí la propaganda X, se está poniendo en equipamiento urbano. En todos esos elementos del equipamiento urbano, a veces nada más es el estanquillo donde está uno esperando el autobús y ya hay propaganda, ya sea política o gubernamental. O ustedes pudiesen también ver en los postes, que ya se están poniendo los pendones. Ese tipo de propaganda está prohibida por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y da pie al inicio de un procedimiento especial sancionador. Cada caso, quiero concluirlo de esta manera, cada caso que se nos presenta como autoridades electorales, tenemos que ser muy profesionales y analizarlo perfectamente bien. O lo analizas a partir del 41 constitucional, lo analizas a la luz de los párrafos 7 y 8 del artículo 134, o lo analizas a partir del 240 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, si no mal recuerdo, el artículo que señala que está prohibido fijar o instalar propaganda en el equipamiento urbano. Bien, hasta aquí dejo mi intervención, no sin antes hacer esta aclaración. Todo lo que aquí les he expuesto es lo que llevamos a cabo dentro del Instituto Nacional Electoral. Viene en el 2020-2021 un proceso concurrente donde intervienen dos órganos electorales, el INE y el OPLE, Instituto Electoral del Estado de Puebla. Es lo que yo llamo hacer elecciones a dos manos. Cada quien guarda su autonomía, pero cada quien tiene responsabilidades especificadas para que no haya invasión de unas para con otras. Lo que yo les he expuesto es, si ustedes quieren, el caminito, que también es el mismo camino que utiliza el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Ellos se rigen por el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y ya habla de este procedimiento especial sancionador con muy pocas variables, o variantes, perdón, a partir del artículo 386 y se refiere como sujetos de sanción, es decir, a las autoridades municipales en el artículo 392 bis. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sirvió lo que les estuve platicando acerca de lo que son el procedimiento especial sancionador que se tramita en el INE? ¿Sirvió para algo? Para que ustedes tengan idea, en este proceso electoral, tratándose de elecciones
de presidentes municipales y de diputados locales, intervendrá el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Tratándose de los diputados federales, estaremos nosotros actuando. Luego, entonces, si la infracción la comete el candidato a presidente municipal o un integrante del ayuntamiento, o bien un candidato a diputado local para el Congreso de Puebla, se aplican estas normas del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Luego, entonces, la competencia para conocer un procedimiento especial sancionador estará a cargo de este instituto, Instituto Electoral del Estado de Puebla. Si la infracción se da por parte de un actor que está compitiendo en una elección federal, el procedimiento especial sancionador estará ventilándose por los órganos internos del Instituto Nacional Electoral. Cabe la posibilidad que en un solo promocional o en un solo espectacular estén visibles las dos figuras, el candidato estatal y el candidato federal. Ahí será un tema para que en la coordinación que se llevan a cabo entre el Instituto Electoral y el Instituto Nacional haya una escisión de competencia para conocer unos del ámbito local, el otro del ámbito federal. Se escinde ese procedimiento para que cada uno puedan tener la coordinación suficiente e incluso haya una alimentación de las pruebas para integrar el expediente que más tarde será enviado, eso sí, por las dos instancias. Uno será para el tribunal local, el otro estará remitiéndola para la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso quiero dejarlo bien como una nota aclaratoria. No se me confundan ustedes, los caminos son exactamente lo mismo, las infracciones casi son idénticas, entonces ustedes ya tienen una idea de cuándo un servidor público del tipo municipal puede incurrir en una infracción que sea conocida a través de un procedimiento especial sancionador. Con esto que les estoy comentando, podemos decir que ha concluido mi charla. Espero, cuando menos, haberles dejado una pequeña idea de lo que a lo que se refiere el trabajo que hacemos nosotros con el procedimiento especial sancionador. Me reitero a sus órdenes, Inocente Arratia González. Estoy en el correo que ustedes ven ahí en la presentación, inocente.arratia. Es un nombre muy fácil de comprender y sobre todo muy pegajoso. No cualquiera encuentra a un licenciado en Derecho que sea inocente, con la extensión INE-MX. Muchísimas gracias por su atención, espero no haberles aburrido. Muchísimas gracias, licenciado Arratia. Antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas, quisiera cederle la palabra a mi director general, el licenciado Antonio Vasconcelos, quien quiere dirigirles unas palabras. Respecto a las personas que están solicitando la información, les recuerdo que la publicamos en el portal y si no tiene inconveniente el licenciado Arratia, la enviamos por correo electrónico a los correos que nos dejaron en su registro. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. Licenciado Vasconcelos, adelante, por favor. Miren, cuando ustedes, nosotros, que somos servidores públicos en municipio, en el estado, en la federación, decidimos prepararnos, decidimos tener mejores herramientas para el ejercicio de la función que cada uno ejerce en el nivel que se encuentra, pues tenemos la oportunidad a lo mejor de dos cosas: de cumplir mejor con la gente a la que nos debemos y de cumplir con responsabilidad la función que nosotros tenemos. Ahora que el licenciado Arratia, a quien le agradecemos la presentación, nos explicaba todo esto que implica el procedimiento especial sancionador, yo veo que pone en nosotros como servidores públicos herramientas importantes, de manera preventiva y de manera correctiva. De manera preventiva les dice a ustedes, a nosotros como servidores públicos,
qué y cómo podemos y debemos ejercer nuestras atribuciones. La ley no nos está limitando para que sigamos operando, para que sigamos realizando la parte que a nosotros nos toca. Solamente nos dice hasta dónde nosotros, sobre todo en tiempos electorales, debemos realizar la función que corresponde. Y en caso de no hacerlo, conociendo o no estos temas que hoy nos están explicando, cuando incurrimos en alguna conducta de las que ya están tipificadas en las leyes, nos dice también en qué responsabilidad incurrimos, conozcamos o no el tema, porque el desconocimiento, señores servidoras y servidores públicos, no nos exime de la responsabilidad. Por eso es que a través del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, la Secretaría de Gobernación ha querido llevar a ustedes una serie de temas de diferentes perfiles, ¿verdad? Hoy que tienen que ver con el tema electoral, para que ustedes tengan más elementos a la hora de realizar su labor, que ustedes tengan el conocimiento por lo menos general. Si tienen dudas aquí pueden preguntar, pero si no, los especialistas en los temas, los que saben del tema, dejan siempre sus datos, su información, para que ustedes puedan consultar con ellos y evitar incurrir en alguna conducta que esté tipificada como delito, y evitar también incurrir en alguna conducta que nos lleve a la aplicación de este procedimiento especial sancionador. Queremos saludarlos a todos, a todas, y felicitarlos porque hemos visto interés a lo largo del tiempo que llevamos haciendo este tipo de presentaciones. La participación de ustedes cada día es mayor. Estamos viendo que más servidoras y servidores públicos se van sumando a este tipo de videoconferencias. Su participación con preguntas, con las inquietudes que tienen, vemos que es de mayor interés cada día. Los felicitamos de verdad porque solo así podemos ir construyendo juntos una federación, estados, municipios más fuertes, con bases sólidas, en donde el cumplimiento de la ley sea una premisa. Y creo que eso todos queremos hacer. Por eso los felicitamos al equipo también del programa DIM, que ha hecho esta labor permanente, el esfuerzo coordinado también con las diferentes dependencias de los gobiernos de los diferentes niveles y a manera de llevar a ustedes información oportuna, actualizada, importante para la toma de decisiones que día con día están realizando. Muchas gracias, licenciado Arratia, por su participación con nosotros. Seguramente estaremos brindando algunos otros temas también de mucho interés. Tenemos una programación que va a ser compartida a ustedes, servidoras y servidores públicos, para que estén atentos y podamos estarnos conectando cada día que tengamos este tipo de videoconferencias. Reciban un fuerte saludo y abrazo de parte de nuestro secretario de Gobernación, del ingeniero David Méndez. Él está atento a este tipo de conferencias, él está respaldando este trabajo que se viene haciendo en el programa DIM, de acuerdo a las instrucciones que ha dado también el señor gobernador del estado de Puebla. Tengan ustedes un buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, licenciado Vasconcelos. Bien, pues ya tenemos aquí algunas preguntas y les quiero recordar que sí, con todo gusto vamos a compartir la presentación. No es necesario que nos manden sus correos. Tenemos dos vías. Estoy poniéndoles aquí en el chat la liga del repositorio de información, que es dim.puebla.gov.mx/webinar. Hoy durante la tarde subimos la información y el video y de ahí pueden descargarlo. Y también podemos hacerlo a través del correo electrónico que nos dejaron en su registro. Bien, licenciado, si gustas, empezamos con algunas preguntas que ya llegaron. Nos dice Coral, ¿en qué fecha exactamente inicia el proceso electoral? La primera fecha, del proceso electoral en puerta, la fecha de inicio, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dice que es en la primera semana del mes de septiembre,
cuando se constituye ya para tal efecto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La fecha es la primera semana. En esa primera semana se instala el Consejo, da inicio la sesión del Consejo General, dando apertura a lo que es el proceso electoral 2020-2021. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aquí una pregunta de Coyotepec. Sin embargo, comenta, tengo una pregunta tal vez fuera del lugar, pero si tenemos un servidor público que Sedena nos informa que es prófugo de la justicia por el delito de deserción, ¿qué se debe hacer? Compañero o compañera de Coyotepec, si gustas ahorita te canalizamos con el director jurídico del DIM para que atendamos ese caso en especial. Ya hay aquí más preguntas. Dalia Erika dice, ¿cuál será el marco de actuación del órgano interno de control, aparte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Sí, normalmente, más bien dicho por mandato legal, los órganos de control interno también tienen que ver sobre lo que son las responsabilidades administrativas. Las administrativas, exactamente no tengo la respuesta para decirles cómo trabaja el órgano interno de control, sale de mi competencia, pero lo que sí estoy seguro es que el conocimiento de las infracciones son tendentes al uso de los recursos públicos, es decir, el mal uso de los recursos públicos motivan la intervención del órgano interno de control. De acuerdo, aquí está una nueva pregunta. Yareli dice, en la hipótesis de que el servidor público fuera a un meeting en día laboral, pero fuera de horario de trabajo, ¿es sancionado? Sí, efectivamente, hemos señalado ahí que no, el tribunal no ha aceptado los permisos sin goce de sueldo, ni tampoco las licencias autorizadas por el cabildo. En esos casos, siempre el culmen, la resolución del tribunal, pues ha sido la sanción, empezando por la amonestación. De acuerdo, una más. Margarita Montserrat dice, durante el proceso electoral se realizan los festivales de Día de Reyes, Día del Niño y Día de las Madres. ¿Se pueden llevar a cabo por el ayuntamiento municipal o deberían ser suspendidos? No, es muy buena la pregunta. Déjenme comentar a ustedes que aparte de lo que son las excepciones que contempla el artículo 41 constitucional, cada proceso electoral, las autoridades estatales y municipales hacen una solicitud al Instituto Nacional Electoral para que los consideren dentro de las excepciones. Ese tipo de eventos que no tienen ningún objeto de promover la imagen de algún partido político o de algún funcionario público, llegan a ser autorizados por el Instituto Nacional Electoral. Hay que mandar una petición en ese sentido. Yo les he dado la sugerencia de que lo hagan antes de que empiecen las campañas electorales, donde incluso el director jurídico del ayuntamiento podría elevar esa solicitud manifestando, dándole las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el objetivo que se pretende con el programa, y seguramente el Instituto Nacional Electoral no tendrá objeción de autorizar aquellos eventos que nada tienen que ver con la promoción personalizada o bien estar promoviendo algunas acciones en favor o en contra de partidos políticos. Muy bien, muchas gracias. Ya no está cerrada. Es cuestión de que hagan una solicitud al instituto y así pasa cada inicio de proceso electoral. Todos por ejemplo, la Feria del Caballo en Texcoco, o aquí el desfile del 5 de mayo, que el gobierno del estado de Puebla ha solicitado que se le autorice en virtud de que no tiene como finalidad romper la competencia entre los contendientes en un proceso electoral. Perfecto, muchas gracias. La siguiente dice, ¿cómo se sanciona un acto anticipado de campaña de algún servidor público? ¿Ante dónde se denuncia y qué argumentos se deben de presentar? Sí, ya hay que ver las particularidades de cada uno de los casos, tratándose de los actos anticipados de precampaña, porque pues el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral dice que el procedimiento especial puede ser en cualquier momento. Hay que hacer hay que documentarlo
ya sea a veces con video, con fotografías, y presentarse ya sea ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla, si es un funcionario municipal, o bien con alguna junta distrital ejecutiva de las que tenemos 15 desplegadas en el Instituto Nacional Electoral, para que si no es competencia nuestra, la turnemos al órgano electoral competente. Pero es de esa manera, mediante una queja en donde se establezca el nombre, el nombre de quien está promoviendo la queja, el domicilio, en donde se le pueden hacer notificaciones a esta persona que está presentando la queja, así como también narrar de manera sucinta los hechos, cómo lo está observando, lo que se conoce como circunstancias de modo, tiempo, lugar, anexarle las pruebas a ese escrito de queja, firmarlo, no se le olvide que firmen esa queja y así presentarla. Ahí ya les dirán si necesitan solamente una copia o no necesitan ninguna copia, pero sí hay que presentarlo de manera personal en alguna de las unidades electorales que les acabo de mencionar. Muy bien, muchas gracias. La siguiente, la reforma electoral que se presentó hace unos días en Puebla aplicará para el proceso que inicia en septiembre. ¿Y qué puntos son sobresalientes de esta reforma? Sí, hay un mandato constitucional, el 105 constitucional, en donde dice que 90 días antes de iniciar el proceso electoral no se pueden llevar a cabo ninguna de las reformas del tipo electoral. Es decir, se necesita un tiempo razonable de 90 días para que no se muevan las normas, sino que ya los actores sepan con anticipación cuáles son aquellas reglas o normas a las que se tienen que sujetar para que se pueda llevar a cabo lo que es el proceso electoral. Hay una prohibición de que se lleven a cabo reformas legales, y el sentido de lo que es el contenido de la reforma local, para serte sincero, no le he dado seguimiento. Muy bien, muchas gracias. Joel Tecua pregunta, no entiendo bien la pregunta, no sé si les queda claro, dice, entonces, ¿por qué a los secretarios del gobierno federal anterior sí se los permitieron? No sé si está así clara o si le pedimos a Joel que nos haga favor de detallar un poco más la pregunta. No, miren, uno quisiera que pues todos nos comportamos conforme a las reglas, y las reglas nos las hemos dado todos. Pero no dudo que en muchos lugares se esté ocurriendo. O sea, es imposible también que las autoridades estén exactamente en el lugar en donde hay. Es importante lo que es la cultura de la denuncia. O sea, sí denunciarlos, no dejarlos, porque a veces sí vemos que se comete una irregularidad y no denunciamos. Pero si no se cumplen los parámetros a los que hemos aludido, estos son los parámetros más generales, pues si no se están cumpliendo, pues entonces tenemos el derecho y la obligación de presentar la queja a donde corresponda, ya sea ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, ya sea una denuncia penal, ya sea un procedimiento especial o simplemente un procedimiento que no sea especial, que sea un procedimiento de sanción ordinario dentro del Instituto Nacional Electoral. De eso no les hablé, pero los mecanismos legales están ahí, pero sí se debe de atender cuando menos la denuncia o la queja. De acuerdo, muchísimas gracias. Tenemos las últimas tres, también para ya no pasarnos más de tiempo. ¿Qué pasa con las lonas que aparecen en las obras de construcción donde dice esta obra es gestionada por el diputado o diputada X? ¿Ya se consideran para procedimiento sancionador? Es correcto, es correcto. En eso estribó la plática del día de hoy, que justamente está prohibida la promoción personalizada de los servidores públicos. Y les digo, esto lo puede presentar cualquier persona. La fotografía, el video y la queja que les he mencionado, los términos generales es el nombre, el domicilio, los hechos, cómo están los hechos que ocurrieron, las pruebas con las que acompaña, y se presenta uno ya sea directamente al Instituto Electoral o bien en alguna de nuestras juntas, nuestras juntas distritales, y nosotros la turnamos al órgano competente. Pero sí, de eso se trató la charla. Perfecto. Dice la siguiente, si un ciudadano militante comienza a buscar promocionarse con miras a que sea candidato mediante entrega de despensas, ¿cómo se le aplica el PES? Igual. Ustedes olvídense del procedimiento. El procedimiento ya lo instauramos dentro de lo que es los órganos electorales. Ustedes solamente cumplen con hacer la denuncia y ya nosotros les damos el trámite correspondiente.
es exactamente hacer la queja, señalando de nueva cuenta nombre, domicilio, los hechos, las pruebas y mandarlo a alguna de los órganos electorales. Nosotros lo recibimos, lo analizamos, ya sea que lo admitamos o hagamos alguna observación para que se subsane, y inmediatamente buscamos trasladarlo en todo caso al órgano, si es necesario, de la Ciudad de México para que le dé continuidad. Perfecto. Y la última, ¿se pueden dar banderazos de inicio de obra pública durante el proceso electoral? Lo que en el fondo hay es una prohibición a la propaganda. Es decir, si están difundiendo por redes sociales, por Twitter, por Facebook, lo que ustedes saben, que están difundiendo de que se va a dar el banderazo, eso es lo sancionable. Las obras no tienen por qué detenerse. Es el ejercicio de los recursos públicos y esos cumplen los programas de gobierno. Esos tienen que continuar. Pero si después de que dan el banderazo empiezan a salir por todos lados los anuncios espectaculares o algunos anuncios en la radio, en la televisión, eso es lo sancionable, no que se suspendan las obras. Total, si lo hace nada más el grupo del ayuntamiento, pues dan el banderazo y hasta ahí queda. Pero lo que estamos hablando en este momento es de la propaganda que les da ventaja a esas personas que se quieren adelantar en una competencia, porque dicen, bueno, pues ahorita soy servidor público, pero quiero ser ahora diputado, y empiezan a hacer obras y promocionarlas. No es el caso de que se suspendan obras, sino más bien son las campañas que no deben de estar, que se deben suspender principalmente durante lo que es el proceso electoral. En el artículo 41 vimos que durante el proceso deben suspenderse, pero la ley general, que es reglamentaria del artículo 41, nos dice que en cualquier parte del proceso, no nada más durante las campañas. Y si nos vamos un poquito más lejos al reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, en cualquier tiempo se puede presentar y puede ser motivo de un procedimiento especial sancionador. Muy bien, pues licenciado Inocente Arratia, muchísimas gracias de parte de todo el Programa de Desarrollo Institucional Municipal. Sin duda este es un tema muy importante, muy interesante. Dejamos las formas tradicionales de contacto, además el correo del propio licenciado. Y pues nuevamente le damos muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos los que participaron en este webinar. Con esto finalizamos y les recuerdo que durante toda la semana todavía tenemos algunos webinars. Veo aquí caras conocidas y la próxima semana también tendremos nuevas sesiones. Pues nuevamente muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos y seguimos en contacto. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.